Continuamos con la siguiente parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Ya hemos visto el encéfalo y todas sus partes, pues continuamos con la médula. La médula espinal es un tubo nervioso, es un cordón nervioso que parte del bulbo raquídeo, ¿vale? Es la prolongación, ¿de acuerdo? Y recorre el interior de la columna vertebral. Es un cordón nervioso aproximadamente, vuestra médula espinal tiene el tamaño, el grosor de vuestro dedo meñique, ¿vale? Y para que la ubiquemos, pues aquí estaría, a ver si se ve bien, bueno, ahí tenéis la columna vertebral, ¿vale? Esto sería una vértebra vista desde su parte superior, ¿vale? Con el disco intervertebral que está entre cada vértebra, entre una y otra hay un disco, ¿vale? Y aquí veis la vértebra tiene un agujero en la zona central, pues por ahí es por donde discurre la médula espinal, por el interior del agujero de la vértebra, ¿vale? Está muy bien protegida. Ahí se verían pues dos vértebras, ¿vale? Una, otra, esto estaría todo evidentemente forrado de vértebras. ¿De acuerdo? Y en el agujero de la vértebra discurre la médula espinal envuelta en sus meninges, en las tres meninges, ¿de acuerdo? En la pía madre, aracnoides y dura madre. Bueno, pues ese cordón, esa médula, que os lo pone ahí, si le pegamos un corte en sección para verla, en su centro tiene un pequeño conductillo que se llama epéndimo, también se le llama canal central, ¿de acuerdo? En el dibujo estaría colocado ahí, ¿vale? Ahí estaría el epéndimo, lo veis en el dibujo. Y alrededor del epéndimo, bueno, el epéndimo es un canal que recorre la médula de arriba abajo y básicamente es uno de los circuitos por donde va el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Ese líquido que anda bañando todo el sistema nervioso central, va recorriendo huecos en el encéfalo, que se llaman ventrículos cerebrales, ¿vale? Eso que está pintado azul es el circuito del líquido cefalorraquídeo, recorre todo esto, recorre también por entre la pía madre y la aracnoides, también recorre por la zona de la periferia, luego se cuela y se mete por el canal del epéndimo, ¿vale? Por el canal central que lo pone aquí, ¿vale? Hacia la médula espinal por abajo, bueno, anda haciendo el recorrido el líquido cefalorraquídeo. Vale, y bueno, pues alrededor de ese canal podemos distinguir, nos llama la atención porque la sustancia gris en la médula y la sustancia blanca se colocan de forma distinta, opuesta al encéfalo. En el encéfalo la sustancia gris está en la periferia, es lo que forma la corteza cerebral. Sin embargo, la sustancia blanca está en la zona interna, ¿vale? Lo vimos en el vídeo anterior, cuando os enseñé lo que era sustancia gris y blanca. Sin embargo, en la médula espinal la sustancia gris está en el interior de la médula, tiene forma así como de mariposa con las alas extendidas, y la sustancia blanca está en la periferia de la médula espinal, rodea a la sustancia gris, que es lo que nos pone aquí. Recordad que la sustancia blanca son axones reunidos en nervios, ¿vale? Y la sustancia gris son los cuerpos, los somas de las neuronas que están reunidos aquí, formando centros nerviosos también de la médula espinal. Tenemos en la médula espinal, también podemos ver, veis que hay un surco, ¿vale? Este surco es el surco o fisura media anterior, el surco anterior de la médula, y tiene también otro surco en la parte posterior. Es decir, esta mitad de aquí para arriba sería la parte posterior de la médula espinal, lo que correría por vuestra espalda, ¿vale? Y la parte anterior de la médula espinal, ¿vale? Situada hacia la parte anterior de vuestro cuerpo, es decir, esto estaría mirando hacia la zona de pulmones, corazón, ¿vale? Zona ventral, pues en la parte anterior, ¿vale? Parte posterior, parte anterior. Bueno, pues a las astas posteriores de la médula, ¿vale? Hasta estas astas de la sustancia gris de la médula llegan las raíces dorsales de los nervios sensitivos, es decir, por aquí entran nervios sensitivos, nervios que transportan estímulos, y de las astas de la zona anterior lo que salen son
raíces ventrales de nervios que son motores, que llevan respuestas. Es decir, los estímulos entran por la zona posterior y las respuestas salen por la zona anterior de la médula espinal. Sería otra manera de verlo. Se ve aquí, ¿veis? Esto sería un nervio. Los nervios espinales que llegan a la médula espinal pues tienen sus astas anteriores y astas posteriores, ¿de acuerdo? Esto sería la parte posterior de la médula espinal, donde están las espinas de la columna, de las vértebras, ¿vale? Esta sería la parte anterior, es decir, estas serían las astas posteriores de la médula y estas serían las astas anteriores de la médula, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cada una pues recibe el estímulo, repito, los estímulos entran por la parte posterior y las respuestas salen por la parte anterior, por las astas anteriores. Vale, funciones de la médula espinal. Tiene dos funciones fundamentales. Primero, por sus cordones nerviosos, es decir, por su sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula son cordones de nervios, ¿vale? Haces nerviosos. Pues por ahí viaja toda la información desde los receptores al encéfalo y desde el encéfalo hasta los efectores. Es decir, todos los nervios que viajan por aquí son axones de neuronas, o bien que llevan información desde los receptores del cuerpo hasta el encéfalo, pues del tacto de todos los lados, ¿vale? O bien son nervios que llevan respuestas que tienen que ser ejecutadas por los efectores, que pueden ser pues, los músculos de los brazos, de las piernas, de lo que sea. Es decir, es como una mega autovía, ¿vale? La sustancia blanca de la médula espinal son megaautovías por donde suben y bajan todos los axones que tienen que llegar al encéfalo, ¿de acuerdo? Por eso cuando hay una lesión medular, por ejemplo un accidente de tráfico y se cortan estos axones, se pueden cortar los axones que irrigan, que inervan. Irrigar es un vaso sanguíneo irriga. Los nervios lo que hacen es inervar. Entonces, si una persona sufre un accidente de tráfico y se lesiona la médula, se cortan los axones, ¿vale? Se puede afectar a axones que a lo mejor van a los músculos de las piernas, ¿vale? Son neuronas motoras, motoneuronas, que llevan la respuesta a los gemelos, a los cuádriceps, ¿vale? Y entonces, claro, al no poder llevar las respuestas, los músculos no se pueden mover y esa es la consecuencia de... Eso es lo que se llama pues quedarse paralítico, ¿vale? Tetrapléjico, parapléjico, dependiendo de la cantidad de axones afectados, ¿vale? Y de momento, por desgracia, bueno, no hay regeneración, no hay regeneración medular. Se rehabilita hasta cierto punto, pero bueno. Bueno, entonces, primera función importantísima de la médula espinal, que viaje por ahí toda la información, desde los receptores hasta el encéfalo, es decir, por la médula suben nervios sensitivos que llevan los estímulos hasta el encéfalo y otros que bajan del encéfalo a los órganos efectores porque llevan las respuestas, los nervios motores, ¿vale? Y otra función muy importante de la médula es controlar actividades reflejas. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente el cerebro, el encéfalo, es el principal órgano que integra la información que recibe y decide qué hay que hacer, ¿vale? Es el principal coordinador, el cerebro y el encéfalo, los centros nerviosos agrupados en el encéfalo. Pero no es el único que lo hace, porque en la sustancia gris de la médula, aquí hay cuerpos neuronales. Entonces, ahí hay neuronas que también pueden tomar decisiones sin depender del encéfalo, ¿vale? Sin depender de los centros nerviosos de la sustancia gris del encéfalo. Entonces no tiene que llegar a la corteza cerebral. Se apañan ellas, reciben la información aquí y elaboran ellas la respuesta y la mandan a hacer, sin que intervenga para nada el encéfalo. Y eso se llama un acto reflejo. Y evidentemente, como no tiene que subir la información hasta el encéfalo, se ejecutan bastante más rápido los actos reflejos que no los actos que dirige la corteza voluntaria, ¿vale? La corteza cerebral. Vale, con esto terminaríamos, con la médula espinal terminaríamos lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver ahora el periférico. El periférico está formado, ya lo dijimos anteriormente, por
nervios que entran y salen del sistema nervioso central, llegan a todos los órganos del cuerpo, y también por ganglios, agrupaciones de cuerpos neuronales que no están ni en el encéfalo ni en la médula, están fuera de ellos, ¿vale? La función del periférico es conectar los receptores y los efectores con los centros que están en el sistema nervioso central, por eso se llama periférico, ¿vale? Conecta todos los centros nerviosos que están en el encéfalo y la médula, esos centros coordinadores, los conecta con los receptores y con los efectores, porque si no, estos centros nerviosos no podrían ni recibir estímulos ni enviar respuestas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como si cortas los cables de conexión de un ordenador, ¿vale? Bueno, pues los nervios se clasifican dependiendo de varios criterios. Se pueden clasificar según lo que están transmitiendo, qué tipo de información están llevando, y según eso tenemos nervios sensitivos que llevan el estímulo, transportan el estímulo desde el receptor al centro nervioso, que es el que lo va a interpretar e integrar, ¿vale? Y a procesar. Por ejemplo, el nervio ocular es un nervio sensitivo, ¿vale? Sale desde el punto ciego del ojo, en la retina, y lleva la luz que reciben los conos y los bastones, los receptores, es convertida en un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico hasta que llega al centro nervioso. El nervio óptico recorre toda la zona de la cabeza hasta que llega a la parte posterior de la corteza cerebral. Ahí está el centro de la visión, ¿vale? El centro de la visión donde se interpreta esa información tipo nerviosa. Lo que le llega son impulsos eléctricos, ¿vale? Y allí se interpreta y es donde vemos, donde se genera la imagen, en la corteza cerebral visual. Pues el nervio óptico sería un nervio sensitivo, ¿vale? El nervio auditivo también es otro nervio sensitivo, lleva el estímulo, en este caso es el sonido, pues desde los receptores del caracol al centro nervioso que está en la zona del lóbulo temporal del cerebro, ¿vale? De la corteza auditiva. Bueno, me imagino que ya quedó claro lo que es un nervio sensitivo. Los nervios motores, lo que llevan es la respuesta desde el centro nervioso al efector, que es el que tiene que ejecutarla. Y luego hay nervios mixtos, porque son como carreteras de doble sentido, tienen parte sensitiva y parte motora, ¿vale? Es decir, los anteriores son nervios de una única dirección, ¿vale? De receptor a centro nervioso, de centro nervioso a efector. Solamente hay un sentido de circulación del impulso nervioso. Sin embargo, los mixtos, en un mismo nervio tienes una parte que conduce estímulos hacia el centro nervioso y hay otra parte del nervio, la otra mitad, por decirlo así, que lo que conduce es respuestas hasta el efector, ¿vale? Y luego, según el lugar del que salgan o entren los nervios, pues tenemos nervios craneales, que son los que salen y entran en el encéfalo. Por ejemplo, los dos nervios que dije antes, el nervio óptico y el nervio auditivo, son nervios craneales. Salen y entran en el encéfalo, ¿vale? No, en la zona del encéfalo ya está. Por ejemplo, el nervio facial también es nervio craneal, ¿vale? Hay varios pares de nervios craneales. Y luego, los que salen o entran en la médula se llaman nervios espinales, como los que enseñé antes, por ejemplo, en este dibujito. Pues esos son nervios espinales, ¿vale? Y el sistema nervioso periférico, según su funcionamiento, tiene dos partes. El sistema nervioso somático, que es el que controla las acciones voluntarias. Lo he puesto súper resumido, pero básicamente pues tenéis ahí, controla todo lo que es movimiento voluntario, es decir, mueve el músculo estriado o esquelético, lo movemos a voluntad, procesa información sensorial que proviene de estímulos externos, tacto, vista, audición, ¿vale? Las neuronas motoras, las que llevan las respuestas, sus somas, sus cuerpos están en el sistema nervioso central, cerebro o médula, ¿vale? Generalmente cerebro. Y esas neuronas prolongan los axones hasta los músculos esqueléticos sobre los que contactan con sinapsis, ¿vale? Y entonces el músculo obedece la orden de la neurona y ejecuta la respuesta, ¿vale? Pone ahí sobre los cuales descarga una serie de mensajes en forma de sinapsis química, acordaros
que les indican cuándo deben contraerse o relajarse. Así sería como funciona el sistema nervioso somático. Todo es el que controla toda acción voluntaria de la que somos conscientes, ¿vale? Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, ¿vale? Controla mecanismos sobre los cuales pues nosotros no tenemos ningún control. Pues por ejemplo, bueno, la respiración tiene su parte voluntaria, pero también puede ser involuntaria, es algo peculiar. Pero por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la digestión, el funcionamiento de las vísceras, eso no lo controlamos conscientemente, ¿vale? Entonces, este sistema nervioso autónomo actúa sobre los músculos liso y cardíaco y también sobre las glándulas y les dice que funcionen o que no funcionen, ¿vale? Está formado el sistema nervioso autónomo por nervios craneales, hay parte de nervios craneales y parte de nervios espinales o raquídeos, no sé si lo he puesto antes, pero no lo he puesto. Nervio raquídeo y espinal son sinónimos, ¿vale? Entonces, está formado por nervios y por ganglios vegetativos que controlan estas funciones involuntarias. Y tenemos dos subsistemas, porque claro, recordad que el ganglio es donde se agrupan los cuerpos de las neuronas fuera del sistema nervioso central. Entonces, esas neuronas son las que elaboran las respuestas involuntarias y son puestas en marcha, son enviadas esas respuestas por esos nervios, ¿vale? Hacia el órgano efector que tiene que obedecer. Bueno, tiene dos subsistemas el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. En el simpático, los ganglios del sistema simpático están cerquita de la médula espinal, formando una cadena. No pertenecen a la médula espinal, pero están cerca de ella, ¿vale? La neurona que conecta el ganglio con la médula espinal se llama preganglionar y en este caso es cortita. La neurona que conecta el ganglio con el efector es la posganglionar y es más larga. A ver, dice, las preganglionares suelen salir de la zona cervical, dorsal y lumbar y actúa preparando el organismo para el estrés. Vamos a ver, tenemos aquí el sistema parasimpático y simpático. Bueno, ¿veis? Los ganglios están cerquita de la médula espinal y tenemos neurona preganglionar. El ganglio es la zona de contacto entre las dos, por decirlo así, entre las dos neuronas. Hay una neurona cuyo soma está en la médula espinal, ¿vale? Y contacta aquí con la segunda neurona, la posganglionar. La preganglionar es cortita en el simpático, la posganglionar es larga porque va desde el ganglio hasta el órgano sobre el que va a actuar, por ejemplo, el corazón, el hígado, el estómago, ¿vale? La pupila, ¿de acuerdo? Entonces la neurona posganglionar es larga, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el sistema nervioso simpático? Está diseñado para preparar el organismo para situaciones de peligro, de lucha o huida, ¿vale? Entonces, dilata la pupila para poder ver mejor, hay mayor agudeza visual. Se inhibe la salivación, se inhibe la digestión, inhibe la digestión, lo pone ahí, se inhiben todos los procesos del aparato digestivo, relaja la vesícula, ¿vale? Porque evidentemente cuando estás en una situación de estrés no es un buen momento para ponerse a hacer la digestión. Entonces lo que importa en ese momento es que el corazón empiece a bombear a toda leche, aumenta la frecuencia cardíaca, fabrica adrenalina, que es una hormona que potencia el catabolismo, el estrés, ¿de acuerdo? Dilata los bronquios para aumentar la capacidad respiratoria, para respirar, para aumentar la cantidad de oxígeno que se puede tomar vía respiratorio. ¿Y todo esto para qué? Pues para preparar a nuestros músculos. Con todo esto, lo que estamos logrando es que nuestros músculos estén listos para entrar en acción, para correr, para luchar, para lo que sea. Por eso el corazón está bombeando a toda leche, para llevar suficiente sangre, nutrientes, a las células musculares. Por eso el respiratorio también se acelera, también la respiración, se dilatan los bronquios para captar el mayor oxígeno posible para nuestras células musculares, ¿de acuerdo? Y todo lo que no sea preparar al organismo para salir corriendo o luchar, pues el resto se inhibe la digestión, se inhiben el resto de funciones, ¿vale? Y por comparación,
al lado tenéis el sistema parasimpático. El parasimpático prepara el organismo para situaciones de reposo, hace lo contrario que el simpático, ¿vale? En el parasimpático es todo al revés, porque el ganglio aquí está más cerca del órgano efector, no está cerca de la médula, no como aquí, ¿vale? El ganglio del parasimpático, la zona de contacto entre neurona preganglionar y postganglionar, está cerquita del órgano efector, no cerca de la médula espinal. Primera diferencia. Segunda diferencia, debido a eso, precisamente la neurona preganglionar es muy larga y la postganglionar es cortita, ¿vale? Fijaros, la preganglionar, que sale de la médula espinal, es muy larga y la postganglionar es cortita porque ya estás en el propio órgano prácticamente, entonces la distancia es muy breve, ¿vale? Y también es lo opuesto al simpático en que hace las opciones contrarias. Si el simpático dilata la pupila, este la contrae la pupila, estimula la salivación, la digestión, constriñe los bronquios, hace todo al revés, hace que el corazón lata más despacito, relaja el cuerpo en general, contrae la vesícula, bueno, te prepara para situaciones, pues eso, de relax. Y el simpático para lo contrario, para situaciones de peligro, ¿vale? Y eso es lo que os pongo aquí. Bueno, pues me queda solamente esto, que ya lo meto en este vídeo porque es corto. A ver, funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Hace dos tipos de actos, que ya los habíamos mencionado un poco antes. Los voluntarios son los que se controlan conscientemente, por tanto participa la corteza cerebral, ¿vale? Siempre que es un acto voluntario es la corteza cerebral la que ha pensado la respuesta, la ha procesado, elabora la respuesta y manda a ejecutarla, ¿vale? El estímulo se capta por su receptor, que envía la información por nervios sensitivos hasta las raíces posteriores de la médula, ya lo habíamos dicho, en la parte posterior recibe estímulos, ¿vale? Y desde allí sube por la médula hasta el bulbo raquídeo y hasta la corteza cerebral, pasando por el tálamo, ¿vale? Tiene un largo camino. En la corteza la información es donde se hace consciente, te das cuenta de esa información y se elabora la respuesta en la corteza cerebral, que viaja al efector por toda la sustancia blanca de la médula espinal, ¿vale? Por esas vías de bajada de la médula espinal que habíamos comentado antes. Y luego hay otro tipo de actos, que son los involuntarios. También se llaman reflejos. En estos no interviene la corteza cerebral. Ya los habíamos mencionado antes cuando habíamos visto aquí las funciones de la médula, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de los actos reflejos? Pues como no los hace la corteza cerebral, los hace la médula espinal, los reflejos generalmente no nos damos cuenta de ellos, ¿vale? No se hacen conscientemente. Y pueden ser monosinápticos y polisinápticos. Lo voy a explicar aquí porque lo tengo en el dibujito y se ve bastante mejor. Ahí tenemos un acto reflejo monosináptico, es por ejemplo el de cuando golpean con un martillo en la zona de la rodilla y se levanta el pie, ¿vale? Entonces, hay solamente hay dos neuronas en este reflejo, neurona sensitiva y neurona motora, ¿vale? Entonces, la neurona sensitiva percibe el estímulo y elabora la respuesta y la manda a la neurona motora que ejecuta la respuesta en el efector. Es decir, solamente hay una sinapsis, por eso se llaman monosinápticos, porque solamente hay dos neuronas. Entonces, hay dos neuronas conectadas, solo hay una sinapsis, ¿vale? Una única neurona sensitiva transmite el impulso, hace sinapsis en la médula con una neurona motora que lleva la respuesta al efector, ¿vale? La respuesta, es decir, la neurona sensitiva también elabora la respuesta de forma inmediata, ¿vale? Y el polisináptico, que lo tenéis al lado, sería, por ejemplo, el tipo de reflejo que tienes cuando te quemas con una llama y que retiras inmediatamente la mano, ¿vale? O cuando tocas una olla muy caliente, también salta la mano, pues aquí ya intervienen tres neuronas, ¿vale? Hay una neurona sensitiva, que es la que recibe el estímulo, ¿vale? Y llega a la zona de la médula, y
hay una interneurona en la sustancia gris de la médula y una neurona motora que es la que lleva la respuesta, la de contraer el músculo y retirar la mano, ¿vale? Entonces, la interneurona o neuronas de asociación se llama también. Aquí se llama polisináptico porque hay una sinapsis aquí entre la neurona sensitiva y la interneurona y otra aquí entre la interneurona y la neurona motora, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito más complejo porque hay 3 neuronas. Hay interneuronas o neuronas de asociación y entonces hay más de una sinapsis. Pero bueno, de cualquier manera, los actos reflejos pues son extremadamente rápidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como es la propia médula espinal la que decide lo que hay que hacer, no hay que ir a la corteza cerebral, pues evidentemente la acción es súper rápida, ¿vale? Porque en llegar hasta la corteza cerebral aún se emplea un poquito de tiempo. Es verdad que el impulso eléctrico viaja rápido, pero bueno, si lo ejecuta la propia médula cerquita, pues claro, la acción es inmediata, es muy inmediata. Y por último, respuestas y efectores. ¿Qué respuestas podemos tener? Pues podemos tener respuestas motoras, donde la respuesta es mover un músculo, contraer un músculo, relajarlo, que son las más abundantes en los animales. En ese caso, si la respuesta es motora, el movimiento, el efector pues evidentemente va a ser el músculo que lo haga, ¿vale? Y la respuesta puede ser también glandular, que es producir y fabricar una sustancia, ¿vale? Eso es una respuesta, tienes que fabricar tal sustancia y echarla. Entonces, en ese caso, el órgano efector tiene que ser una glándula, que son los que fabrican y expulsan sustancias, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo veremos el último sistema de coordinación, que es el sistema endocrino.